Ok, buenas noches, buenas tardes, buenos días, de acuerdo a donde se encuentren, ¿no? Pastores, pastoras, amados, para mí es un privilegio poder dar una palabra, ¿no? Me fue un poco complicado al comienzo, ¿no? Porque decía, Señor, ¿qué cosa digo? ¿Qué cosa digo? Entonces, hasta que decidí, ¿no? Decidí tener una charla con todos ustedes, ¿no? Eh, Porque propio es el tema, ¿no? ¿Qué hacer cuando no resulta fácil de decidir en el ministerio, ¿no? Decisiones, ¿no? Las decisiones para nosotros a veces son difíciles, a veces son fáciles, un poco de todo, ¿no? Pero yo quería iniciar con algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando fui al diccionario, a buscar qué significaba decisiones. Decisiones quiere decir firmeza, seguridad o determinación con que se hace una cosa, ¿no? Firmeza, seguridad o determinación con que se hace una cosa. Y me pareció muy interesante, ¿no? Como ya el diccionario de la lengua española nos indica, ¿no? Nos da una intensidad de esta palabra, decisiones. Nosotros los seres humanos prácticamente todos los días tomamos decisiones, ¿no? Desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos vamos a acostar, ¿no? Al momento que vamos a dormir. Y entonces, así como dijo el pastor, ¿no? Tomamos más de 2000 decisiones al día probablemente, aproximadamente. Si sacamos cuenta, pues imagínense cuántas decisiones hemos tomado en nuestras vidas. Entonces la decisión debe ser algo que a nosotros nos debe llamar mucho la atención y lo debemos tomar en consideración, porque las decisiones son aquellas cosas, como le decía al comienzo, ¿no? Es la firmeza o la seguridad o la determinación de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, si es que bueno, hoy día quería hablarles un poco y me voy a pasear un poco por la Biblia, porque yo sé que ustedes ya saben todos estos temas y nada, solamente quería mencionarlo. Y por ejemplo, ¿no? Si hay decisiones que tomamos y que muchas veces son fáciles, ¿no? Unas decisiones, como por ejemplo cuando Jesús agarra y les dice a sus discípulos, hey chicos, vamos al monte, vamos a orar. Y entonces yo pienso que ellos también dijeron, sí, vamos a orar, Jesús, vamos, ¿no? Fue de repente una cosa muy determinante, muy rápida, ¿no? O de repente cuando les dijo, ¿saben qué? Busquen un sitio, vamos a hacer una cena, ¿no? Y entonces ellos de repente automáticamente también dijeron, sí, ya conozco, tengo un sitio, vamos aquí, allá, a esta casa, y nos sentamos a tener una cena. O también cuando, no sé, cuando hubo un hombre que escuchó que le dijeron desde el cielo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Entonces al pobre Saulo le tomó 3 días de ayuno poder tomar una determinación. Entonces, hay cosas que vamos a encontrar, ¿no? En nuestra vida, inclusive cuando Jesús se encontró con Nicodemo, ¿no? Le dice, pues, Nicodemo, tú que eres un maestro de la ley, ¿no? ¿Cómo no vas a saber cómo entrar en el reino de Dios? Y entonces son siempre decisiones que el hombre debe tomar en su vida, ¿no? Las decisiones van a cambiar nuestra vida, ¿no? Y muchas veces nosotros debemos tomar decisiones que debemos afrontar en el futuro, ¿no? Yo había separado un poco, ¿no? Para dar un poco de ejemplos, ¿no? De los tipos de decisiones que tomamos nosotros en nuestra vida. Y, por ejemplo, hay ese tipo de decisiones que yo les he llamado las decisiones fáciles, ¿no? Como cuando, por ejemplo, el mismo Jesús le agarra y viene y le dice ¿cómo se llama? A los discípulos, ¿no? Vengan, quiero que me sigan, ¿no? Y entonces yo pienso que ellos agarraron y dijeron, sí, o de repente alguno en su mente pasó, ¿no? Porque somos seres humanos. Pasó por su mente, bueno, yo soy un pescador y esto es el sustento, con esto puedo ganar un poco de dinero para pagar los tributos, para mantener mi casa, etcétera, etcétera. Pero dijeron, sí, yo lo sigo, ¿no? Y entonces caminaron detrás de Jesús. Y fue fácil, ¿no? De repente
para ese momento, ¿no? O de repente fue un poquito más complicado cuando de repente Jesús agarra y se encuentra con el joven rico, y el joven rico agarra y le dice, ¿no? Sí, yo hago todo, ¿qué cosa debo hacer para seguirte? Jesús le dice, ¿sabes qué? Anda, vende todo y dáselo a los pobres, y después ven y sígueme. Y entonces él también le pasó por su mente, ¿no? No, ¿cómo voy a dejar todo? Y después la Biblia no habla más de él, significa que probablemente él no siguió a Jesús, ¿no? Entonces fue una decisión fácil porque nos agarramos a las cosas que tenemos, ¿no? Pero también he visto que sobre la Biblia hay algunas decisiones que fueron un poco más complicadas, ¿no? Como por ejemplo cuando Jesús estaba siempre con los discípulos y agarra, ve la multitud y los discípulos dicen, Señor, Señor, ahora hay que mandarlos a casa para que todos esto puedan comer. Y Jesús le dice, no mandemos a nadie a casa, denles ustedes de comer. Y entonces yo me imagino la desesperación y el jalón de pelo que se dieron los discípulos, ¿no? Y dijeron, no, ¿y ahora de dónde sacamos plata? ¿No? De repente metieron su mano al bolsillo y dijeron, ¿ahora qué tengo? Tengo medio denario, 2 euros, no sé, pesos, dólares, no sé, ¿no? Y ellos dijeron, ¿qué? Uy, ¿ahora cómo lo hacemos, no? Un poco complicado, ¿no? Para poder tomar la decisión de poder darle de comer a toda esa gente. O de repente la misma complicación que Dios le hace a Noé, ¿no? Le dice, Noé, ¿sabes qué? Va a haber un diluvio y haz un barco y una nave. Y Noé le dice, primero explícame qué cosa es un diluvio. O dime qué cosa es una barca, ¿no? Aquí en medio del desierto, ¿no? O sea, de repente son cosas complicadas que ellos al final lo comenzaron a hacer, ¿no? O de repente hasta el mismo Elías, me digo yo, ¿no? Como una decisión un poco complicada, ¿no? Después que estaban todos los 300 profetas de Baal enardecidos, cantando y gritando, y que se cortaban, y sangre por aquí, sangre por allá, y todavía el mismo Elías se burlaba, no griten más fuerte, porque de repente su Dios no los escucha. Yo pienso que después vino lo complicado, ¿no? Porque si nosotros vemos en la palabra, nos vamos a encontrar que Elías le dijo en la oración, tú me trajiste hasta aquí, ahora pues esto cumple, no, manda fuego, ¿no? Entonces fue una decisión complicada también para él, ¿no? Una decisión que de repente en su mente estuvo, ¿no? Y si no sucede, ellos son 300, yo soy uno, ¿no? Son decisiones que debemos tomar, ¿no? Hay decisiones fáciles, hay decisiones complicadas, hay inclusive decisiones que rehusamos a hacer, ¿no? Siempre pongo un ejemplo, ¿no? Tenemos el ejemplo de Jonás, ¿no? Jonás, anda a Nínive a predicar, ¿no? Y Jonás agarró, probablemente se alistó, todo salió, pero el último lugar que quería llegar era Nínive. Y se vuelve un problema, porque como lo rehusamos y Dios cumple siempre su palabra, entonces Jonás tuvo que caer en la boquita del pez, ¿no? Para poder terminar llegando a Nínive, ¿no? O cuando, por ejemplo, en la vida de Sansón, también fue una cosa que se rehusó a hacer, ¿no? Él fue separado del vientre de su madre, el ángel habló con su madre, con su padre, él tenía ya una misión, ¿no? Él tenía la misión de combatir contra los filisteos, ¿no? Que él iba a ser muy importante en ese tiempo. Pero como él se rehusó a obedecer las instrucciones de parte del Señor, ¿qué pasó? Llegó el último momento cuando estuvo ciego, estuvo preso, ¿no? Estuvo humillado, para que recién en ese momento pues tome la decisión que debió tomar desde un inicio, ¿no? Entonces hay muchas veces nosotros como seres humanos tomamos este tipo de decisiones, ¿no? Las decisiones a veces las hacemos complicadas, ¿no? Las decisiones las hacemos alargarse, ¿no? En el tiempo, ¿no? Las decisiones muchas veces a nosotros nos impiden hacer muchas cosas, ¿no? Pero yo también encontré otro tipo de decisiones, las decisiones que se hacen simplemente por obediencia, ¿no? Y entonces yo me imagino al mismo Abraham, por ejemplo, que Abraham estaba contento, tenía a su hijo, ¿no? Después de toda la promesa y todo el tiempo que esperó, ¿no? Y de repente
viene el mismo Dios y le dice, Abraham, dame en holocausto a tu hijo Isaac, ¿no? Yo no me imagino cómo se habrá sentido Abraham, ¿no? Probablemente se habrá puesto triste, probablemente habrá soltado algunas gotas de llanto, ¿no? Pero él por obediencia, ¿qué cosa hizo? ¿No? Agarró el burrito, agarró la leña, agarró a su hijo, ¿no? Y empezó a caminar, ¿no? Por obediencia lo tuvo que hacer, ¿no? Igual como lo hizo Ananías, ¿no? Le dice, el ángel le dice a Ananías, Ananías, anda, ve, que ahí te está esperando Saulo. Y entonces yo me imagino a Ananías, dijo, ¿qué? Tengo que ir donde Saulo, que mata a todos ¿cómo se llama? A todos los cristianos. Tengo que ir donde Saulo, que ya tiene las cartas para poder meternos en la cárcel a todos nosotros. Ya, yo me imagino el miedo, el terror de repente pasaría por la cabeza de Ananías el pensamiento, ¿no habrá otro por ahí que pueda enviar el Señor? ¿No? Porque son decisiones que debemos seguir simplemente por obediencia, porque de repente nuestro corazón está hecho pedacitos, ¿no? Y entonces tenemos que tomar la decisión y hacerla. ¿Por qué? Porque la dijo el Señor, ¿no? O también podemos encontrar ese tipo de decisiones equivocadas, ¿no? Como las decisiones que tomaron Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ¿no? Que levantaron un fuego extraño, que hicieron lo que no debieron hacer, ¿no? O también como Saúl, cuando viene Samuel y le dice de parte del Señor que vaya, ¿no? A destruir todos los amalecitas, y viene Saúl, ¿y qué hace, no? Se trae lo mejor del ganado y se trae a Agar, el rey de Amalek, ¿no? Y se equivoca rotundamente, ¿no? Y por eso pierde el reinado, ¿no? Y por eso Nadab y Abiú salen pues de la gracia del Señor. Y miren, y pasan muchas cosas, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto, no? Las decisiones van a cambiar nuestra historia, ¿no? Muchas veces nosotros estamos envueltos, ¿no? En las decisiones, y a veces también no queremos tomar las decisiones porque no son fáciles, ¿no? Muchas veces porque no nos sentimos capaces, por temor, por cansancio, por fatiga, por, no sé, por distracción, por mucho trabajo, por nuestra familia, por el ministerio, por nuestros hijos. A veces encontramos el sin razón, ¿para qué? Para no tomar una decisión, ¿no? Y se nos hace difícil tomar una decisión. Y ese es un problema en nuestras vidas, ¿no? Porque las decisiones, así como lo dije de un comienzo, debe ser la firmeza y la seguridad, ¿no? O la determinación con que se hace una cosa, ¿no? Nosotros tantas veces no tomamos decisiones, o las tomamos equivocadas, o las hacemos por obediencia, o nos rehusamos a hacerlas, o las vemos demasiado fáciles, ¿no? O demasiado complicadas, pero siempre las decisiones van a estar. Porque así como tenemos, como dijo el pastor, no son 2000 decisiones al día, alguna de esas nos va a caer. Porque yo creo que como todos somos hijos de Dios, y entonces Dios nos manda a tener hacer determinadas cosas en nuestro ambiente, en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestra familia, entonces nosotros debemos aprender a tomar decisiones. Yo les voy a contar un poco de mi testimonio. Hace 9 años, casi 10 años atrás, recibimos con mi esposo una palabra de que Dios nos iba a ser pastores. Y en el transcurso del tiempo, nosotros empezamos a sentir un poco de cansancio, de fatiga en el lugar donde estábamos. Y de repente comenzamos a orar para salir de ahí, de ese lugar. Y de repente, cuando ya estaba a punto de tomar la decisión, audiblemente Dios me dijo, espérate un ratito. Y entonces seguimos orando y seguimos persistiendo y seguimos yendo y continuábamos a trabajar, a servir. Y de repente llegó el momento que ya otra vez, ¿no? Le decía, Señor, ¿hasta cuándo es tu ratito? ¿No? Yo sé que un día son 1000 años para ti, pero ¿hasta cuándo es tu ratito? Yo ya no soporto más aquí, yo quiero moverme, quiero hacer otras cosas.
Y de repente hasta me volví consultor del Señor, ¿no? Yo le decía, Señor, puedes elegir a Mengano, a fulana, a sutano, ¿no? Haz tú con ellos. Yo no. Y de repente el Señor, ya cuando estuvimos a punto de salir otra vez, el Señor me dijo, yo no te he dicho que te vayas. Y entonces se me complicó la situación, ¿no? Me empezábamos a sentirnos mal, a sentirnos relativamente tristes y comenzábamos a de repente ya tener hasta fastidio en algunos momentos, ¿no? Nos sentíamos cansados, nos sentíamos fatigados, nos sentíamos que las cosas no iban bien. Y de repente, de un momento a otro, nos vimos que ya estábamos afuera de ese lugar y resulta que nada, comenzamos, ¿no? A orar para que el Señor nos guíe, comenzamos a hacer los cultos aquí en casa, nosotros con mi esposa y mis 3 hijos, y de repente comenzamos a ir a diferentes sitios, ¿no? Dijimos, Señor, en algún lado nos van a recibir. Y de repente comenzamos a ir a diferentes iglesias, comenzamos a conocer diferentes ministerios, diferentes pastores, y resulta que hubieron muchos pastores que conocimos y algunos de ellos muy lindos, hijos de Dios. Encontramos algunas iglesias donde se sentía la presencia y nada, y dijimos, sí, Señor, vamos a estar aquí. Y agarramos y le dijimos, Señor, al menos yo, eso es lo que le dije al Señor. Señor, ya que yo no cumplí mi propósito, al menos enséñame para poder instruir a mis hijos para que ellos sí cumplan su propósito. Y de repente otra vez el Señor, en voz audible, me dijo, yo no he terminado contigo. Y entonces para mí fue un tiempo difícil porque tomaba decisiones, algunas equivocadas, algunas acertadas, algunas apresuradas, algunas que me fueron demasiado fácil, algunas que se me hacían complicadas. Y entonces comenzamos a ir a una iglesia linda, donde conocimos gente linda, unos pastores hermosos, todo, pero de repente otra vez el Señor se presenta como un pastor que nosotros no conocíamos, que venía del otro lado del mundo y nos dijo, el Señor, que el Señor nos decía de que él nos había llamado y que debíamos comenzar la obra. Y así como un niño viene caminando desde pequeñito, dando sus primeros pasos sostenidos de las manos del Padre, de la misma manera debíamos comenzar. Y entonces para nosotros fue complicado, porque donde estábamos ya mis hijos servían, ¿no? Ya bueno, mis hijos siempre han estado desde pequeños en el altar, ¿no? Mi hija, la segunda, toca el piano, mi hijo, el más pequeñito, toca la batería, y mi hija, la mayor, canta, ¿no? Y la segunda también canta. Y ellos ya estaban involucrados y empezamos a decirnos y a preguntarnos con mi esposa, ¿y ahora cómo hacemos, no? Para sacarlos de ahí, que están bien, están con tantos jóvenes. Y entonces para nosotros también fue una decisión muy difícil, porque nos sentamos en una mesa los 5 y dijimos, ¿no? ¿Qué cosa vamos a hacer? Pero mis hijos habían escuchado la palabra que Dios nos había dado, que también Dios nos decía, si ustedes no comienzan, me busco a otros. Y nosotros no quisimos eso. Y mis hijos agarraron, se acercaron a nosotros y nos abrazaron y nos dijeron, nosotros estamos con ustedes. Y entonces en el camino nosotros, hasta antes de comenzar el Ministerio Restauraciones, para nosotros ha sido un tiempo de al menos 4 años de tomar una decisión detrás de otra, de preguntarle, inclusive le decíamos al Señor, Señor, llévanos a otra iglesia. Y el Señor nunca me respondía, hasta que un día yo me di cuenta que el Señor solamente saca a alguien de una iglesia porque, si lo saca, porque va a destruir todo lo que queda ahí, o lo va a sacar para enviarlo como misionero, como un portador de su palabra a otro lugar, porque Dios no desmembra su cuerpo, no que saca una persona para meter de un lado, para meterla a otro. Dios no hace eso, ¿no? Nos hemos equivocado en oraciones, tantas veces, cierto que nos hemos equivocado. Hemos querido hacer la voluntad de Dios y nos hemos apresurado, cierto que nos hemos apresurado, ¿no? Nos hemos equivocado en el camino, en el andar, cierto que nos hemos equivocado, ¿no? Porque cuando uno quiere salir de un lugar, a veces dice, no, es culpa del otro, ¿no? Pero si 2 personas no caminan de acuerdo en un mismo sitio, entonces no deben caminar juntos. Entonces, para nosotros ha sido un tiempo, al menos 4 años de tomar una decisión detrás de otra,
y muchas con llanto, y muchas con dolor, pero también muchas con alegría, muchas con amor, muchas también que hemos tomado, que hemos dicho, ah, gracias Señor, sabemos que estás ahí. Y entonces para nosotros ha sido muy difícil, un tiempo muy difícil en el cual hemos tenido que hacer lo que dice el diccionario, tener firmeza, seguridad o determinación para hacer algo. Pero ¿saben una cosa? Solamente Dios es el único que puede poner firmeza, seguridad o determinación para lo que vamos a hacer, las determinaciones que vamos a hacer, a pesar de nuestros 1000 problemas, a pesar de nuestras 1000 situaciones, a pesar de todas las cosas que nos pueden pasar dentro del ministerio, dentro de nuestra familia, que también es nuestro primer ministerio, dentro de nuestros hijos, ¿no? Dios siempre va a dar una solución o una salida a todas las cosas. Yo de repente podría ahorita hablar y decir, sí, si oramos con fe y oramos pidiendo cuál es su voluntad, Él lo va a hacer. Eso sería muy fácil, ¿no? De repente podría decir esto, no, yo tengo mis problemas, pero bástate de mi gracia. Y entonces yo sé que Dios va a estar conmigo. O de repente de agarrar y decir, sí, yo sigo todas las reglas y todos los estatutos y trato de estar bien con Él y busco del Espíritu Santo y entonces eso me va a ayudar para caminar y tomar decisiones. Sí, puede ser. Pero saben una cosa, si nosotros no tomamos la determinación de poder agarrar y hacer, ¿no?, que la decisión, ¿no?, llegue a su fin, entonces nosotros vamos a tener un gran problema. Muchas veces necesitamos una motivación, muchas veces necesitamos algo de qué agarrarnos, ¿no? Hubo un tiempo que cuando yo comencé con el ministerio, yo le dije al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar, pero yo solamente una cosa te voy a pedir, ¿no? Que un día alguien venga y me regale un ticket o un billete, no sé cómo le dicen, de algún estadio. No me importa cualquier estadio donde sea, de cualquier parte del mundo. Así sea la parte más alta, la última butaca, la última silla ahí arriba, ¿no? Que yo pueda estar ahí, pero que abajo, en el centro del estadio, yo pueda ver a mis 3 hijos adorando. Y entonces eso para mí algunas veces ha sido la manera de cómo yo me he tenido que agarrar a una meta, a tratar de hacer las cosas bien. ¿Para qué? Para que un día, si es que yo sé que las cosas salieron bien, venga alguien y me regale ese billete. Y entonces yo pueda estar ahí y ver a mis hijos abajo, ¿no? Y yo de repente me subiré sobre esa silla y comenzaré a danzar y a decirle gracias al Señor. De repente de la misma manera que lo hizo Simeone, creo que se llama, el esposo, el marido de la profeta Ana, ¿no? Que él quería ver a Jesús y de repente lo tuvo en los brazos y después que lo tuvo en los brazos le dijo, ya llévame, ya estoy completo, ¿no? Entonces, hay que tomar decisiones, ¿no? Y muchas veces, como le decía, las decisiones nos llevan a de repente ser una excusa. Pero yo el otro día encontré una cosa muy interesante, ¿no?, que creo que Dios me lo dijo a mí primero y hoy día lo quiero compartir con ustedes. Mis excusas no son soluciones. Y entonces, como mis excusas no son soluciones, yo tengo que, de repente, ¿no?, tener una solución para poder llegar a las decisiones, a tomar las decisiones con las cuales Dios, ¿no?, me ha llamado. Porque yo pienso y imagino que aquí muchos de nosotros tenemos ya una palabra de parte de Dios de qué cosa hacer. Y muchas veces no llegamos a hacerlo porque no tomamos la decisión que nos lleve a subir una grada, una decisión que nos lleve a abrir el panorama, una decisión que nos muestre qué cosa viene adelante, ¿no? Y entonces eso a nosotros es que nos hace faltar, la inseguridad nos hace faltar, hacer falta de firmeza, de seguridad y de determinación, ¿no? Entonces nosotros para poder, ¿no?, como decía el título de un comienzo, ¿qué hacer cuando no resulta fácil, ¿no? Muchas veces necesitamos tener un plan, una estrategia para visualizar la meta. Y hoy día quiero encerrar muchas cosas dentro de esto, ¿no?
que necesitamos un plan o una estrategia para visualizar una meta. Cuando Satanás se puso enfrente de Jesús después de los 40 días de ayuno que había tenido Jesús y quiso tentarlo, Jesús era tan seguro de dónde quería llegar que le dijo, no, escrito está. O cuando Jesús estaba hablando, ¿no? Y en la misma palabra, en la misma Biblia, ¿no? Hay una expresión que me llamó mucho la atención, ¿no? Que dice para que la escritura se cumpla. Hay profecías, ¿no? Que deben de llegar para que la palabra de Dios se cumpla. Entonces, el pretexto nuestro no es una solución. Nosotros debemos tener las cosas claras, dónde vamos, para poder saber cómo poder tomar una determinación, una decisión con respecto a nuestra vida. Porque ¿saben qué? Debemos cambiar la historia. Dios nos ha mandado a todos los seres humanos, a todos los que creemos en Él, a todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús, a cambiar la historia. Inclusive, les puedo decir una cosa, el mejor ejemplo, creo que todos seguimos al mejor ejemplo, Jesús, por eso he querido tratar de hablar casi todo de Jesús. Jesús, en el momento que Él decide entregarse, ¿no? a ser crucificado en la cruz, ¿no? Suceden tres cosas, ¿no? Cambia la historia, cambia el tiempo y cambia el nombre. Cambia la historia porque desde el momento que Él muere, da el último suspiro, el centurión que estaba abajo de Él dijo, que lo miró y le dijo, ¿verdaderamente este era el Hijo de Dios? Cambia el tiempo porque cuando Jesús muere, se rasga el telo del templo y entonces cae. Ya no necesitamos llevar el sacrificio para un sacerdote para que el sacerdote lo presente delante de Dios. Hoy día tenemos el puente que es Cristo Jesús para poder entrar en el lugar santo. Y cambió el nombre porque ya no más era el Jesús de Nazaret, ahora es el Cristo, el Salvador. Y eso a mí me emociona. ¿Saben por qué? Porque muchas veces vamos a encontrar decisiones difíciles, dificilísimas dentro del ministerio. Pero Jesús nos dijo que con Él todo lo podemos. Que la obra es de Él, la obra no nos pertenece. Nosotros debemos obedecer y meternos un plan en nuestra cabeza y caminar, 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 caminar. Yo hoy día, mientras que oraba, desde ayer estuve orando para la palabra, y hoy día estuve orando en la mañana y no sé, han estado como 4 o 5 veces que se me ha venido un versículo así tan fuerte, que este versículo dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Y yo decía, Señor, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué? ¿Me lo dices a mí? ¿Lo dices a la iglesia? Yo no sé, pero últimamente hay algo que yo veo, al menos aquí en Milano. Hay mucha gente, hasta gente de iglesia, ¿no? Que se siente abandonada, que se siente triste, que se siente dejada, se siente olvidada, menospreciada. Gente que se siente que no la toman en consideración, gente que no le ven si tiene algún don o no, gente que tiene tanto para dar para Dios, pero se encuentra sentada en un asiento. Y entonces, al menos a mí, me hace pensar, de acuerdo a lo que yo vengo escuchando, al menos aquí en esta ciudad, de que hay tantos hombres y tantas mujeres de Dios, ¿no? Que tienen un lugar de honra como nosotros, un lugar de autoridad, que no se están dando cuenta que hay que levantar a la gente, que hay que hacer discípulos. Porque una de las cosas que hizo Jesús en sus decisiones fue, yo no me iré hasta que deje estos 12 listos. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que van a extender el reino. Porque nosotros no somos, ¿cómo se llama? Eternos. Pero si dejamos discípulos, sí. Muchos hay, ¿por qué me imagino que Dios me dio este versículo esta mañana? Que la mies es mucha y los obreros pocos.
Y yo le decía la vez pasada, hace tiempo al Señor, le decía, Señor, ¿por qué los obreros son pocos? Y una de las respuestas que entendí del Señor era que muchas veces nosotros, ¿no? Como hombres y mujeres del lugar de honra, no le damos oportunidad a aquellos a la siguiente generación. Y muchas veces nos lamentamos que nos sentimos solos, que no tenemos ayuda, que no sabemos, y no dejamos entrar muchas veces al Espíritu a hacer el trabajo que debe hacer dentro de la iglesia. Por eso que los obreros son pocos, no porque Dios haya determinado que sean pocos, porque muchas veces nosotros como hombres y mujeres de Dios no lo estamos haciendo. Y eso es una determinación. Hoy día tenía una noticia un poco fea. Hace un par de horas, de alguien que yo conocía que ya no está más aquí. Y de repente por eso es que estoy hablando de esto, porque hay mucha gente allá afuera que está muriendo, en guerras, en situaciones, en tantas cosas. Y yo creo que hoy día es el tiempo de tomar una decisión, de que mi vida sirva para que mucha más gente llegue al pie del Señor. Porque en realidad para eso estamos. En realidad para eso ha sido nuestro llamado, para continuar la obra de los discípulos, ¿no? Para continuar a establecer el reino. Y esas cosas son las que muchas veces son difíciles. Por eso el tema, ¿no? ¿Por qué nos resulta, no nos resulta fácil decidir en el ministerio? Propiamente por eso, porque a veces hasta tenemos miedo, ¿no? Hasta no sabemos si es que vamos a hacer bien o no. No sabemos si es que tenemos claridad en las cosas o no. No sabemos qué cosa va a pasar. Pero como dije antes, la obra no es nuestra. Nosotros somos operarios. Nosotros somos gente que tiene un lugar de honra, y por tener un lugar de honra, muchas veces nos debemos meter en la posición de esclavo, porque el esclavo no opina, no dice nada, solamente hace. Pero un esclavo del Señor. Si hoy día tuviera que aclarar y decir, ¿no? ¿Qué cosa puedo hacer, ¿no? Cuando no me resulta fácil decidir en el ministerio, es ponerme una meta. Y mi meta está fijada en el Señor. Mi meta debe estar puesta en cada cosa de acuerdo a lo que Dios me ha llamado. En cada situación y afrontarla. Así como les he contado mi testimonio, para mí ha sido muy difícil llegar aquí, ¿no? Hoy por hoy tenemos ya, ¿cuánto? Diciembre, del 14 de noviembre a diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses. Hoy somos el doble de los que iniciamos. Y ya estamos pensando en alquilar un local porque este localcito que tengo ya está lleno. Hay días que están, todas las sillas están completas. Dios nos va a bendecir de acuerdo a lo que queramos dejar. Dios nos va a dar de acuerdo a aquello que nosotros decidamos en nuestro corazón hacer, porque Él ve nuestro corazón. Y si algo tengo que agregar, la firmeza, la seguridad y la determinación debe ser esa misma firmeza, seguridad y determinación que tuvo Jesús, que así estuvo en el peor momento de su vida y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una decisión de coronar. Por eso, tomemos decisiones las más difíciles. Esas debemos agarrar. Las decisiones que de repente pensamos que no somos capaces de hacerlas, esas debemos afrontar. Las decisiones que son fáciles, hay que hacerlas y hacerlas rápido. Las decisiones que nos rehusamos a hacer, es tiempo de determinar que las debemos hacer, ¿no? Hay decisiones que debemos hacer por obediencia, a pesar del temor, a pesar del miedo, a pesar de que no sabemos qué cosas nos va a pasar, o si no tenemos la mínima idea si Dios nos va a respaldar, pero las debemos hacer. Es tiempo de tomar una decisión.